Lo primero es agradecerle la entrevista. Sabemos que tiene muy poco tiempo y está muy ocupado, pero vamos directo al grano. Usted dijo muchas veces que el neoliberalismo produce algo que tiene que ver con la subjetividad. Y esa subjetividad que produce el neoliberalismo, ¿cómo se manifiesta en esta pandemia y en esta situación económica mundial? Bueno, en esta situación de la pandemia, podríamos decir que todas las exigencias que forman parte del dispositivo neoliberal, las exigencias de rendimiento, las exigencias de felicidad, las exigencias de endeudamiento, las exigencias meritocráticas, empiezan a quedar severamente golpeadas porque quienes están habitando dentro de esta crisis ya cada vez tienen menos recursos para responder a las mismas. Es decir, el desplazamiento de algunas fuerzas políticas del neoliberalismo a la ultraderecha es un síntoma de eso, es un signo de eso. Es decir, hay muchísima gente que ha perdido la brújula, que no encuentra verdaderamente una orientación porque no puede compatibilizar las exigencias de este mundo con lo que es su propio lugar en este mundo. Y por lo tanto hay que echarle la culpa a alguien y por lo tanto hay que encubrir el verdadero sistema que produce este desastre y hay que echarle la culpa o a los extranjeros o a los gobiernos comunistas o a los gobiernos o a ella, en el caso de Argentina. En fin, hay una nueva realidad de ultraderecha, que ya no es la ultraderecha histórica de la Segunda Guerra Mundial, que tiene muchísimo que ver con lo que le está sucediendo a la subjetividad en esta época en donde, de verdad, se padecen todo el tiempo efectos que no se sabe de dónde vienen, ¿no? Y que la pandemia además ha radicalizado. En la Argentina está muy marcado esto que usted acaba de decir. ¿Qué análisis hace respecto de esta derechización de parte de la sociedad argentina? Bueno, esa derechización no abarca todo el espectro de la derecha, pero resulta que después la derecha necesita para su agenda electoral contar con esos nuevos emergentes de la ultraderecha. A la vez hay que destacar que mientras que los gobiernos progresistas o nacionales y populares siempre se tienen que hacer cargo de sus posibles errores, hay un nuevo fenómeno histórico que es la derecha y la ultraderecha se desentienden con mucha facilidad de sus errores. No pagan nunca el desastre que han generado. Es mucho más fácil para la derecha, que ya ha perdido toda inhibición, que ya no tiene ninguna relación con la ética ni con la verdad, imputarle al gobierno por ejemplo, la pandemia, imputársela al gobierno y no hacerse cargo de los estragos anteriores que ellos mismos han producido. Ahí hay una asimetría, podríamos decir, hay una desventaja para los gobiernos nacionales y populares y progresistas. Hay que tener una militancia muy sólida y una confianza de la población en la palabra pública y en la palabra política que se sostenga, porque además otro juego de la derecha es generar una increencia en la palabra pública, una desconfianza en la palabra política, ¿no? Es el terreno que universalmente se está abonando en todas partes y del cual ya hemos conocido recientemente fenómenos como el de Trump, como el de Bolsonaro, como las ultraderechas europeas, y como el deslizamiento de Juntos por el Cambio a la ultraderecha también, porque finalmente poner bolsas mortuorias y no repudiar eso, o el fenómeno Bullrich, me parece que pueden perfectamente asimilarse o aproximarse a los fenómenos de la ultraderecha mundial. Y lo que usted está diciendo se ve claramente con lo que pasó con Ginés González García y lo que pasó en el Luna Park con la vacunación de jubilados, y hasta ahora no ha habido nadie que haya salido del No, no solo no ha habido nada, sino que de ese espectáculo triste y deplorable con los jubilados, la derecha intentó responsabilizar al gobierno nacional. O sea,
y todas las operaciones mediáticas que vi iban en esa dirección, trataban de imputarle al gobierno nacional lo que había sucedido en el Luna Park. Es decir, es un tipo de estrategia que ya excede el campo del sentido, podríamos decir. Se suele hablar de la batalla por el sentido, de la batalla por el sentido común, pero el problema es que la derecha ultraderechizada no trabaja ni opera ya en el campo del sentido, ya juega, vamos a decir, en una guerra de posiciones en donde se trata de socavar toda la vida democrática, es decir, ya no es que están en contra de un proyecto político determinado, es la democracia misma la que tratan de ir erosionando, y siempre el interrogante que hay que organizar, porque no vale solo denunciar esto o criticar esto, es ¿por qué es tan eficaz? ¿Qué tecla de la subjetividad tocan? ¿Qué rasgos de cómo está hecho y constituida la subjetividad tocan para que haya tanta gente de diversos sectores, de segmentos sociales muy distintos que apoyen estas cuestiones, ¿no? Y para usted, ¿cuáles son esos rasgos que tocan? Porque nadie mejor que usted para decirlo. Bueno, yo creo que hace muchos años que por distintos motivos históricos, sociales, políticos, las relaciones que había con las causas populares, con las causas sociales, con el bien común, ahí hay que poner la globalización, la caída del muro, el triunfo cultural del neoliberalismo, con el triunfo de Reagan y de Margaret Thatcher, con el llamado efecto de la globalización, con la financiarización de la economía, con la pérdida de referencias culturales, con el desarraigo de una enorme cantidad de sectores de la población de sus propias historias, con la separación de los legados históricos, con la imposibilidad de muchísima gente de traducir cuáles eran sus verdaderas herencias políticas y de sentirse sobre todo manejados, en muchos sectores de la población eso se siente, manejados por políticos, manejados por estructuras que ellos desconocen y a las que es muy fácil arrojarles todo tipo de imputaciones. Por ejemplo, en los años 70, para decir que alguien era de izquierda, había que reconocer en ese discurso de la izquierda que querían nacionalizar la banca, hacer una reforma agraria, etcétera, etcétera. Hoy en día defender los jubilados o defender la sanidad pública ya parece el comunismo. De hecho, ayer la alcaldesa de Madrid, a la que se le ha presentado una moción de censura, dijo o socialismo o libertad. Por supuesto, el socialismo es el enemigo, la libertad es ella. ¿Cómo es que ha pasado la palabra libertad al campo del neoliberalismo? Ahí está el tema, es decir, uno de los grandes triunfos del neoliberalismo es ese culto a la competencia, a la libre iniciativa, a la idea de que si al sujeto le permitieran realizar sus proyectos, él llegaría muy lejos. Bueno, toda una cultura que se fue preparando desde distintos lugares, ¿no? En el que colaboró desde la autoayuda hasta los discursos políticos de los gobiernos neoliberales, más las operaciones mediáticas que lo acompañaron, ¿no? Bueno, última pregunta, porque ya estoy usando demasiado su tiempo, que sé que es muy preciado, muy valioso y que tenía poco. En la Argentina hay como dentro del frente quienes critican a Alberto como el ala, digamos, liviana, soft, y Cristina como la parte más, más representativa de lo que es el movimiento nacional y popular. Sin embargo, Alberto y Cristina, aparentemente, y en lo que es en los medios, se manejan de una manera monolítica. ¿Qué le diría a usted a aquellos que de alguna manera lo critican a Alberto para criticar, creo yo, por ahí estoy equivocado, de manera indirecta a Cristina? No, yo creo que es propio de la vida del frente, de los frentes. Al fin y al cabo son coaliciones, que haya ciertas tensiones, que haya una cierta dialéctica desgarrada, si se quiere, y que ciertas diferencias que pueda haber entre Alberto y Cristina se escenifiquen en la vida política argentina. Lo que personalmente creo es que no están tan polarizadas esas diferencias, que
los adeptos de un lado y de otro las polarizan porque hay una tendencia siempre imaginaria a imaginar confrontaciones y polarizaciones, pero yo creo que entre ellos dos esa polarización no es tan grande y que hay un entendimiento mucho mayor del que suponen los que de manera binaria presuponen que habría un Alberto moderado y una Cristina absolutamente disruptiva. De hecho, en el gobierno de Alberto es donde están apareciendo el espionaje ilegal, la justicia corrupta, la vocación de poder de las corporaciones, la vocación de poder de las operaciones mediáticas. Es decir, que en el propio estilo de Alberto, a la manera de él, habiendo hablado con todos y recorriendo todo el espectro político, sin embargo ya están apareciendo los antagonismos inevitables. O sea que eso de que se iban a encubrir los antagonismos no es cierto. Aparecieron en el tiempo en que tenían que aparecer. Hay que tener en cuenta que está la pandemia, que estamos endeudados, que siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que hay que estar muy atento al reparto de la vacuna porque es un desastre en el mundo entero. Por lo tanto, yo veo que esas diferencias entre ellos dos pueden ser diferencias muy fecundas y no lo veo como una opción o A o B, o Cristina o Alberto. Me parece que ese planteo no es un planteo por ahora, porque todo lo que decimos es muy coyuntural, pero por ahora no me parece muy interesante, muy fecundo. Ahora sí, la última, y sé que va a ser cortito, es cómo hace el Frente Nacional y Popular para poder captar de alguna manera el voto de aquellos que son capaces de votar en una elección a Macri y en otra elección a Alberto Fernández o a Cristina. Es decir, esa parte gris de la sociedad argentina que no tiene una ideología definida y que permanentemente es la que define las elecciones. Yo creo que no hay ningún manual para esto, pero que un argumento muy importante es recordar que Macri es el caos, que no va a haber orden en la sociedad, sino todo lo contrario, que se va a desordenar si gana la derecha mucho más la vida, que Patricia Bullrich es la ultraderecha, hay que señalarlo con todas las palabras, no hay que retroceder sobre esa caracterización, y que esa ultraderecha va a introducir una vida caótica, como ya se vio en los años en que gobernó el macrismo. Que el verdadero principio de ordenamiento de la sociedad está en el frente de todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus ideas. No, Félix, gracias a ustedes. Un gusto. Un abrazo grande. Un abrazo.